Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los actores turcos más populares y, sin duda, más impactantes de la última década, Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus éxitos, ni de sus papeles más aclamados, ni de sus conquistas amorosas. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno mucho más íntimo y personal. Vamos a hablar del momento más difícil, más oscuro y, según sus propias palabras, más impactante de su vida. Si hoy desenterramos ese episodio que marcó un antes y un después en la vida de Can Yaman, un momento que estoy segura, muchos de ustedes desconocen o no conocen en profundidad. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Sabes que aquí te traigo siempre contenido jugoso, exclusivo y sobre todo con mucho corazón. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, muchas gracias por estar aquí, un día más. Tu apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren palomitas y prepárense para un relato que estoy segura, los dejará reflexionando. Porque detrás de esa sonrisa encantadora y ese físico envidiable, hay un hombre que ha enfrentado sus propios demonios y ha salido fortalecido de ellos. Un hombre que, a pesar de la fama y el éxito, ha sabido mantener los pies en la tierra y aprender de sus errores. Para entender la magnitud de este momento, primero debemos contextualizar un poco la trayectoria de Can Yaman. Un chico normal, graduado en Derecho que de repente se ve catapultado a la fama gracias a su talento y a su carisma. Protagonista de series que rompieron récords de audiencia, galardonado con premios prestigiosos, seguido por millones de fans en todo el mundo. Un sueño hecho realidad. Pero como suele suceder en la vida, no todo es color de rosa. En medio de esa vorágine de éxito y atención mediática, Can Yaman se vio envuelto en una polémica que lo puso en el ojo del huracán. Un comentario desafortunado, una frase malinterpretada, una broma fuera de lugar. Basta una chispa para encender la pradera. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Recuerdo perfectamente el revuelo que se armó. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y las críticas no se hicieron esperar. Se le acusó de machista, de irrespetuoso, de insensible. Una avalancha de juicios y condenas. De la noche a la mañana, el galán turco pasó a ser el villano de la historia. Y aquí es donde llegamos al punto crucial de nuestro vídeo. En una entrevista posterior, Can Yaman confesó que ese fue el peor momento de su vida. No por las críticas en sí, sino por la decepción que sintió al ver que sus palabras habían causado dolor y ofensa. Se sintió incomprendido, juzgado injustamente y, sobre todo, muy solo. Imaginen por un momento la presión que debió sentir. Con millones de ojos puestos sobre él, cada palabra, cada gesto, era analizado y diseccionado hasta la saciedad. Era como caminar sobre una cuerda floja, con el riesgo constante de caer al vacío. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Can Yaman para generar tanta controversia? Pues bien, sin entrar en detalles escabrosos, se trató de un comentario relacionado con la interpretación de un papel y la química entre los actores. Un comentario que, sacado de contexto y malinterpretado, fue percibido como una falta de respeto hacia sus compañeras de profesión. Lo importante aquí no es tanto juzgar si el comentario fue acertado o no, sino entender el impacto que tuvo en la vida de Can Yaman. Él mismo reconoció que se equivocó, que no fue consciente de las consecuencias de sus palabras y que aprendió una valiosa lección. Ese momento de crisis le sirvió para reflexionar sobre su actitud, para ser más cuidadoso con sus declaraciones y, sobre todo, para conectar de una manera más profunda con sus fans. Aprendió que la fama no lo eximía de la responsabilidad de sus actos y que sus palabras tenían un peso enorme. A partir de ese incidente, Can Yaman se esforzó por demostrar que había aprendido de sus errores. Se involucró en causas sociales, apoyó a organizaciones benéficas y se mostró mucho más cercano y humilde con sus seguidores. Demostró que era capaz de reconocer sus errores y de enmendarlos. Y es que al final del día, todos somos humanos y cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Y eso es precisamente lo que hizo Can Yaman. Convirtió una experiencia negativa en una oportunidad para crecer como persona y como profesional. Este episodio, sin duda, marcó un punto de inflexión en su carrera. Lo obligó a madurar, a ser más consciente de su papel como figura pública y a utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad.
Y aunque sigue siendo un hombre imperfecto con sus virtudes y sus defectos, ha demostrado que es capaz de aprender de sus errores y de luchar por ser una mejor versión de sí mismo. Y eso, mis amigos, es algo que admiro profundamente. Porque la vida no se trata de evitar los errores, sino de aprender a levantarse después de cada caída. Y Can Yaman nos ha dado un gran ejemplo de resiliencia y superación. Ahora bien, quiero dejar claro que este vídeo no pretende justificar ni minimizar el error de Can Yaman. Simplemente busca analizar el impacto que tuvo ese momento en su vida y en su carrera. Porque creo que es importante hablar de los errores, de las caídas y de las dificultades, porque son parte de la vida y nos enseñan valiosas lecciones. Y es que al final del día, todos tenemos nuestros propios momentos oscuros. Momentos en los que nos sentimos perdidos, confundidos y solos. Pero lo importante es recordar que siempre hay una luz al final del túnel y que con esfuerzo y perseverancia, podemos superar cualquier obstáculo. La historia de Can Yaman es una prueba de ello. Un hombre que, a pesar de haber enfrentado la peor crisis de su vida, logró salir adelante y seguir cosechando éxitos. Un hombre que, a pesar de las críticas y los juicios, supo mantener la cabeza en alto y seguir luchando por sus sueños. Y eso, mis amigos, es algo que debemos celebrar y admirar. Porque la vida no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico y de luchar por ser la mejor versión de nosotros mismos. En resumen, el momento más impactante en la vida de Can Yaman fue esa polémica que lo puso en el ojo del huracán. Un error que le costó caro, pero que también le sirvió para crecer como persona y como profesional. Una lección que le enseñó la importancia de ser consciente de sus palabras y de utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dejado pensando. A mí me encantó investigar sobre este tema y compartirlo con ustedes. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman aprendió de sus errores? ¿Creen que se le juzgó injustamente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día maravilloso. Hasta la próxima. *** Ampliación de la noticia: la tormenta perfecta en la carrera de Can Yaman ***. Para comprender completamente el impacto de este incidente en la vida de Can Yaman, es crucial profundizar en el contexto social y cultural en el que ocurrió. Turquía, como muchas otras sociedades, está experimentando un cambio generacional en términos de roles de género y expectativas sociales. Si bien la televisión turca ha ganado fama internacional por sus dramas románticos y personajes masculinos carismáticos, también existe una creciente conciencia sobre el machismo y la objetivación de las mujeres en los medios. Can Yaman, con su atractivo físico y su imagen de chico malo, pero encantador, encajaba perfectamente en el molde del galán turco moderno. Sus personajes a menudo eran seguros de sí mismos, dominantes y seductores, atributos que lo catapultaron al estrellato, pero que también lo expusieron a críticas por perpetuar estereotipos de género. El comentario específico que desencadenó la polémica se produjo durante una entrevista donde se le preguntó sobre la química con su coprotagonista en una serie. Su respuesta, aunque posiblemente destinada a ser una broma o un cumplido, fue interpretada por muchos como una insinuación sexual y una minimización del talento actoral de su compañera. La reacción fue inmediata y feroz. Las redes sociales se inundaron de críticas, utilizando hashtags como #Can Yaman is over y #boicot Can Yaman. Organizaciones feministas y activistas por los derechos de las mujeres condenaron sus palabras, argumentando que trivializaba el acoso sexual y promovía una cultura de cosificación. Los medios de comunicación, siempre ávidos de polémica, amplificaron la historia, publicando artículos de opinión, entrevistas con críticos y extractos de los comentarios más incendiarios en las redes sociales. La imagen pública de Can Yaman, cuidadosamente construida a lo largo de años de trabajo duro, se desmoronó en cuestión de horas. Pero la tormenta no se limitó a las redes sociales y los medios de comunicación. Las marcas que lo patrocinaban comenzaron a distanciarse, temiendo una reacción negativa de los consumidores. Los productores de televisión y cine reconsideraron sus proyectos con él, preocupados por el impacto en la audiencia.
Can Yaman se encontró repentinamente aislado y vilipendiado. Su equipo de relaciones públicas trabajó horas extras tratando de controlar los daños, emitiendo disculpas públicas y organizando entrevistas para tratar de explicar su punto de vista. Sin embargo, las disculpas parecían huecas para muchos, y sus intentos de justificar sus palabras solo sirvieron para exacerbar la situación. El actor se sumió en una profunda depresión. Se sentía incomprendido, traicionado y abrumado por la magnitud de la crisis. Pasó días enteros encerrado en su casa, evitando el contacto con el mundo exterior. La presión era insoportable. Pero en medio de la oscuridad, Can Yaman encontró un rayo de esperanza. Sus fans más leales, aquellos que lo habían apoyado desde el principio, se mantuvieron a su lado. Organizaron campañas en las redes sociales para defenderlo, destacando sus acciones benéficas y su trato amable con sus seguidores. También recibió el apoyo de algunos de sus colegas en la industria del entretenimiento, quienes reconocieron que había cometido un error, pero creían en su potencial de redención. Estos actos de solidaridad le dieron la fuerza para enfrentar la tormenta y comenzar a reconstruir su imagen. El proceso de recuperación fue largo y arduo. Can Yaman se comprometió a educarse sobre temas de género y feminismo. Participó en talleres y seminarios, escuchando a expertos y activistas. Aprendió sobre la importancia del lenguaje inclusivo y la necesidad de desafiar los estereotipos de género. Comenzó a utilizar su plataforma para promover causas sociales, apoyando a organizaciones que trabajan para empoderar a las mujeres y combatir la violencia de género. Se convirtió en un defensor de la igualdad de oportunidades y la justicia social. También cambió su enfoque en las entrevistas y apariciones públicas. Se volvió más consciente de sus palabras y evitó cualquier comentario que pudiera ser interpretado como ofensivo o inapropiado. Se esforzó por mostrar respeto y admiración hacia sus compañeras de profesión. Con el tiempo, la opinión pública comenzó a cambiar. La gente empezó a ver a un Can Yaman más maduro, más reflexivo y más comprometido con hacer del mundo un lugar mejor. Las críticas disminuyeron y el apoyo creció. Pero la cicatriz de la polémica nunca desapareció por completo. Can Yaman sabe que siempre será recordado por ese error y que tendrá que seguir demostrando su valía. Sin embargo, ha aprendido a vivir con ello y a utilizarlo como una motivación para ser una mejor persona. La historia de Can Yaman es un recordatorio de la fragilidad de la fama y la importancia de la responsabilidad social. Es una lección sobre el poder de las palabras y las consecuencias de los actos. Pero también es una historia de resiliencia, superación y la capacidad de aprender de los errores. Y como él mismo ha dicho en varias ocasiones, ese momento oscuro fue el punto de inflexión que le permitió convertirse en el hombre que es hoy, un artista talentoso, una figura pública influyente y un ser humano comprometido con hacer del mundo un lugar más justo e igualitario. Así que, mi gente guapa, recuerden, todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. La vida no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico y de luchar por ser la mejor versión de nosotros mismos. Y Can Yaman nos ha dado un gran ejemplo de ello.